esta época de frío y en esta época de nieve. Dicen de que es la época de los virus, ¿verdad? En el medio en el que vivimos, así lo tienen programado a esta temporada, a esa hermosa estación que Dios creó que llama invierno. Nuestro sistema y nuestra sociedad le llama la época del flu, la época en la que casi a todos, de una u otra manera, debemos de tocar algún síntoma de enfermedad. Y el mensaje que Dios nos envía hoy es: ¿por qué nos enfermamos? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Por qué nos enfermamos? No sé si podemos colocar el título del mensaje en la pantalla. Y si tú tienes una respuesta y quisieras compartirla, ¿por qué nos enfermamos? Gracias por su aporte. Me ayudan, me contribuyen bastante al desarrollo del mensaje. Porque somos humanos. Nos enfermamos porque somos humanos. ¿Qué más? Porque a veces tenemos el sistema inmunológico débil. Porque tenemos el sistema inmunológico débil. Qué bueno, así es. Pero quisiera que miráramos a la luz de la palabra la razón por la cual, como creación de Dios, nos enfermamos, ¿verdad? Quisiéramos muchas veces que como hijos de Dios tener la inmunidad a la enfermedad, pero es un anhelo que no es posible simplemente por ser anhelo. Dios, aunque no fue su diseño original, permite de que cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, en algún momento la enfermedad toque la puerta. Y si eso es una realidad en nuestra vida, lo que nos concierne a nosotros es saber cómo enfrentar ese momento o ese periodo que llega a nuestra vida de manera imprevista, ¿verdad? Nadie la quiere, nadie la espera, pero en algún momento nos toca. Y quisiera leerte, no voy a leerlo por cuestión de tiempo porque es un capítulo bastante largo. El libro de Deuteronomio en el capítulo 28 habla de dos cosas: las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y quisiera que cuando tengas el tiempo lo leas en casa, porque allí tú vas a poder ver que cuando hay la columna de las consecuencias de la obediencia, en ninguna de esas vas a encontrar enfermedad. Pero en la columna de la desobediencia vas a encontrar de que la enfermedad llega al ser humano, ¿verdad? Entonces, como vivimos en un mundo caído, en donde el mayor virus que ha tocado la humanidad, ¿cómo se llama? No, pecado. El mayor virus que ha tocado el planeta Tierra y que aún sigue vigente se llama pecado. Y producto del pecado es el resultado de que nuestros cuerpos sean vulnerables a la enfermedad. No es por el diseño de Dios, sino es el resultado de haber probado y haber heredado pecado. Por eso viene en algún momento de nuestra vida enfermedad a nuestra vida. Y quisiera que me acompañes en Eclesiastés en el capítulo 9. Allí el rey Salomón nos declara algo y nos dice: todo acontece de la misma manera a todos. Todo acontece de la misma manera a todos. Eclesiastés 9, versículo 2. El rey Salomón nos dice de que a todos en algún momento nos va a acontecer lo mismo. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Entonces, bajo esta perspectiva bíblica, no tenemos inmunidad a la enfermedad.
La enfermedad va a llegar consecuencia de nuestra naturaleza caída, no consecuencia del diseño original de Dios. Y quisiera que fueran al libro de Job, al capítulo 1. Voy a compartir dos experiencias de dos hombres de muy buen testimonio en la Biblia. Se fue el sonido por un momento y llegó porque un mismo suceso acontece a todos, ¿verdad? Tanto al que predica como al que no predica. Job capítulo 1, verso 8. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínate por un momento de que Dios tenga un diálogo con Satanás y diga, no has considerado, y coloca tu nombre, ¿verdad? Hoy vamos a referirnos a la experiencia que vivió Job. Pero como tú y yo, como creyentes y como hijos de Dios, no tenemos inmunidad a la enfermedad, en algún momento nos puede pasar lo mismo. Que no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo era Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate las características que Dios da de este siervo. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, o sea que era un hombre que se apartaba de él. ¿Será que nosotros cumplimos con esos requisitos? Es un estándar bastante alto. Pero si a este hombre, con ese estándar de vida, le tocó la enfermedad, muy probable a ti y a mí también nos toque. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es bueno que tú y yo como hijos de Dios vivamos seguros de la protección de Dios. De que como hijos Dios marca en ti y en mí una diferencia con el que no es hijo. Dios como Padre se encarga de un cuidado especial sobre tu vida y sobre mi vida. Así Satanás lo reconoce. Y por eso le respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Debemos de vivir convencidos de que nuestro buen Padre nos tiene cercados, ¿verdad? De que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que así como Dios lo hizo con Job, lo hace contigo. Tienes cercada tu vida, tienes cercada tus bienes, tienes cercada tu casa. Pero recuerda las características de conducta y de vida, el estilo de vida que tenía Job. Era un varón perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea el capítulo 2. Vamos a leerlo del 1 hasta el 7. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Qué rico, Dios como Padre anhela que tú y yo ¿qué? Nos presentemos delante de Dios. Por eso la Escritura nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice que dentro de ese grupo de personas que vinieron a presentarse, que eran los hijos de Dios, vino un personaje significativo que se llama Satanás. Y también se presentó delante de Jehová. Y el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le preguntó Dios a Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde anda Satanás? Alrededor de tu casa, alrededor de mi casa, alrededor de tu negocio, alrededor de tu escuela, alrededor de tu universidad, alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene ningún vínculo amistoso contigo. Tienes que ser consciente de que Satanás tiene un vínculo de enemigo contra ti, contra tu casa, contra tus bienes y contra tus hijos. Y que por eso Dios como Padre hace una diferencia entre los que somos sus hijos y los que no son sus hijos. Verso 3. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Parece que ese tipo de hombres son escasos en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ya allí en ese relato, la Biblia nos ha hablado de que ya el enemigo ha tocado sus posesiones, de que ya el enemigo ha tocado a sus hijos. Dice el versículo 4, respondiendo Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Hasta allí no le habían tocado la parte física a Job. Le habían tocado bienes, le habían tocado a sus hijos, le habían tocado su casa, pero no su parte física. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso. Estas son palabras de Satanás para Dios. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. A veces cuando leemos la Biblia demasiado rápido, pensamos de que el causante y quien provoca tu dolencia y tu enfermedad es Dios. Y Dios quiere que tengamos claridad de que no es así. De que el que toca tu cuerpo para lesionarlo y para dañarlo es Satanás. Entiende bien este diálogo. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Te sugerí al comienzo que en vez del nombre de Job colocaras tu nombre. ¿Para qué? Es bueno leer la Biblia de manera personal, para que cuando algo nos acontezca podamos reaccionar bíblicamente. Y no con desespero, no con cuestionamiento. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué ahora? Porque la Biblia nos da instrucción de que no tenemos inmunidad contra el dolor. Lo que tenemos es alguien supremamente poderoso que en medio del dolor nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da la resistencia y nos trae la restauración. Y ese se llama Jesucristo. Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos. Que aunque es una realidad que la enfermedad nos va a venir en algún momento, que sepamos también cuál es la realidad en la que nosotros tenemos que permanecer para que podamos experimentar el poder de Dios. Verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo? E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién lo hizo? ¿Dios o Satanás? Satanás. ¿Pero quién lo permitió? Dios. Ok, ve conmigo al libro de Romanos, al capítulo 8. Es un versículo bien conocido, 8:28. El versículo 8:28 de Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quién cuando ha tenido una dolencia o un quebranto físico dice esto me va a ayudar a mí? Pero ¿cómo era Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea que era un hombre que amaba a Dios con pasión y con convicción. Y la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Recuerdan la pregunta que Dios le hizo a Satanás? ¿De dónde vienes? Cuando se presentó delante de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Ve a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, parte A. Si Satanás anda rodeando la tierra,
mira lo que la Escritura dice que Dios está haciendo. Porque los ojos de Jehová que contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Satanás dónde anda? Rodeando y andando la tierra. ¿Y los ojos de Jehová qué están haciendo? Contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Aunque tú y yo no tenemos inmunidad contra la enfermedad, Dios que está buscando en ti y en mí, que tengamos una relación tal en donde Dios diga, me complazco en manifestar en mi hija, en mi hijo, mi poder. ¿Por qué? Porque Él me busca, porque Él depende de mí, porque Él sabe que soy su fuente de provisión en cada circunstancia. Entonces, por eso nos enfermamos, porque vivimos en un mundo caído. Pero tenemos que entender de que en Cristo fueron restauradas todas las cosas. Pero aunque han sido restauradas todas las cosas, los procesos son inevitables. Tenemos que pasar por situaciones para que podamos conocer el poder y la gloria de Dios. Si tú y yo nunca enfermáramos, nunca conoceríamos un Dios sanador. Nunca podríamos comprobar lo que dice la palabra. Yo soy aquel que perdona tus pecados, pero también soy aquel que sana todas tus dolencias. Del perdón de pecados todos los hijos estamos convencidos. Gracias, Padre, me perdonaste mis pecados. Pero la Escritura dice de que también Él sana todas nuestras dolencias. Entonces, cuando venga la enfermedad, producto de lo que el enemigo hace en contra tuya, en contra mía y en contra de todo lo que tenga la imagen de Dios, tenemos que tener la certeza y la seguridad de a quién vamos a acudir. Satanás dijo, cuando yo le toque la piel, Job va a renegar de ti. Y Dios lo permitió para mostrarle a Satanás de que en la tierra Él aún tiene hombres, mujeres, niños y ancianos íntegros que a pesar de la adversidad retienen su integridad. ¿Estaremos tú y yo en ese grupo de personas? De aquellos que en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, retenemos nuestra integridad. Eso es lo que Dios quiere. Y la enfermedad viene a tu vida y a mi vida para que nuestro carácter, en medio de ese proceso, nuestro carácter se fortalezca, nuestro carácter se forme. Job era un hombre íntegro, sin tacha, es la definición de Dios. Imagínate. Yo creo que tú y yo no llegamos a esa ni a los tobillos de la conducta de Job. Pero aún así, Dios desea en tu vida y en mi vida manifestarse, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto. Y un corazón perfecto no quiere decir una persona que no se equivoca, no quiere decir una persona que no peca, sino una persona que depende en todo tiempo de la mano poderosa de Dios, porque a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es un corazón perfecto. Como hemos cantado, ¿quién se fija en un pecador? Dios. Dios no buscó perfección en tu vida y en mi vida. Dios nos alcanzó porque nos amó sencillamente. Dice que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Dios no dice, tú fuiste mi hijo y me complací en que fueras mi hijo porque eres muy buena hija, eres muy buena persona, eres muy buen muchacho. No, cuando éramos enemigos de Dios fue que Dios tomó la iniciativa y dijo, los voy a reconciliar conmigo. Vea el Salmo 34, verso 5. No es 5 sino 15. Los ojos de Jehová están ¿qué? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando llegó esa reunión en donde los hijos de Dios y Satanás se presentaron delante de Dios, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Pero a Dios no le preocupa de que Satanás esté haciendo eso. Ese es el trabajo de Satanás. Rodear la tierra y andar por ella. ¿Y el trabajo de Dios cuál es? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos, iglesia. Tenemos que convencernos de esas verdades espirituales, porque si no las entendemos y no nos convencemos de que su palabra es poder a favor tuyo y a favor mío, vamos a sufrir los mismos eventos trágicos de dolor, de ausencia, de escasez, y no vamos a tener esperanza. Pero los hijos de Dios, aunque la Biblia nos garantiza de que en el mundo tenemos aflicción, la misma Biblia nos garantiza de que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Dios quiere que tu vida y mi vida esté fundamentada en una relación de confianza, de que si Él lo dijo, Dios es veraz, de que la mano de Jehová no se ha cortado, de que el oído de Jehová no se ha cerrado para salvar, ni para escuchar tu clamor, ni para que tú le pidas y Él diga, no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo, te portaste mal, no te ayudo, no te levanto, no te sano, no te sustento. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo que dice, búscame y me hallarás, porque me buscaste de todo tu corazón. La Biblia nos dice que sus ojos están atentos sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Tú eres justa, tú eres justo, tú eres justa, justo. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos justificados. Y los ojos de Dios están sobre tu vida y sobre mi vida. Tenemos que vivir todos los días convencidos. El bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días. Dice que los leoncillos tienen hambre, pero los hijos de Dios no tendrán necesidad de ningún bien. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre supremamente bueno, que en medio del dolor, de la angustia y de la escasez, dice, yo estoy contigo, hijo. Yo te levanto, yo te sustento, yo te doy, yo te levanto, te prospero. Pero tenemos que creer la palabra de Dios. Vea el libro de Job nuevamente, el capítulo 34. Verso 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿Dónde están los ojos de Dios? Sobre los caminos de los hombres. Dice la escritura de que Dios ve a los buenos y a los malos. ¿En qué grupo estamos tú y yo? Pastor, si soy honesto, diría yo, en el de los malos. Qué bueno que reconozcas que eres malo, porque dice que en la Biblia no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Pero tenemos que entender los conceptos bíblicos, que cuando la Biblia habla de justicia, habla de aquellos que hemos sido alcanzados con su gracia y su favor, y nos hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, por eso somos justos. No porque tengamos una vida de tal integridad que no nos equivocamos y que no pecamos. Cuando tratas de vivir bajo ese margen, sigues viviendo bajo el pacto de la ley y no bajo el pacto de la gracia. Y cuando te digo que vivas en el pacto de la gracia, no es que te estoy animando a que vivas en tu propia prudencia, te estoy animando a que dependas del Espíritu Santo que Dios puso en tu corazón. Porque Él es la única manera con la que podemos nosotros agradar a Dios. Si le obedecemos sus palabras, si desarrollamos su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo en ti y en mí que debemos tener? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas cualidades de carácter deben de estar desarrollándose continuamente en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener la seguridad de que los ojos de Dios nunca dejan de ver lo que estamos haciendo. Y que aun cuando estamos haciendo cosas incorrectas, lo que anhela Dios de ti y de mí es que seamos hombres y mujeres humildes y reconozcamos, Padre, te he fallado, perdóname, pero no quiero alejarme de ti. El pecado me aleja, pero yo hoy busco tu gracia, hoy busco tu perdón, hoy busco que me perdones una vez más y que me levantes. Dice de que 7 veces cae el justo, pero con todo, Jehová vuelve a levantarlo. No sé cuál es tu condición hoy, si caíste ayer, si caíste esta mañana, no sé. Pero Dios te dice, hijo mío, hija mía, levántate, yo estoy aquí, toma mi mano, avanza, continúa. Porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Ve al libro de Gálatas, capítulo 4.
verso 13 y 14. Miremos la vida de este otro hombre, íntegro y justo. Ya vimos la experiencia de Job. Ahora miremos aquí al apóstol Pablo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando nosotros no entendemos la razón por la cual enfermamos, nosotros tendemos a ser selectivos y tendemos a ser condenatorios. Cuando yo me encuentro en la posición de disfrutar de una vida abundante y de salud plena y total, y yo miro a otro que también es hijo de Dios, pero está pasando por un momento de dificultad en su cuerpo, ¿quién sabe qué pecado tiene? ¿Quién sabe qué estará pagando? Allí está Dios castigando, porque Dios al que ama disciplina. ¿Sí o no? Si somos honestos, tenemos que reconocer de que en alguna ocasión lo hemos pensado. Y si no, gloria a Dios por tu vida de santidad. Pero no podemos pensar las dos cosas, de que Dios hace el bien y que Dios hace el mal. Porque si tenemos un Dios que hace bien y hace mal, ¿dónde está un punto de equilibrio? ¿Dónde sé que yo puedo correr a Él para recibir bien y que no me va a hacer mal? El trabajo de Dios no ha cambiado, iglesia. Él dijo, yo vine para deshacer ¿qué? Si te lo sabes, dilo, no tengas miedo. Yo vine para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. El trabajo de Dios no ha cambiado, el del diablo tampoco. La escritura es clara y dice, el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Todo lo malo proviene del diablo, proviene del mismo infierno. Pero todo el bien tienes que estar convencido que proviene de tu Creador, de tu Padre Celestial, de aquel que entregó lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos tener acceso ante su presencia. Todo lo bueno proviene de Él, por eso es que Él nos anima y nos dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, si hay virtud alguna, en eso pensar. No podemos ser duales en nuestra relación con Dios. Ay, yo estoy viviendo este mal porque Dios me está castigando, porque Dios me está disciplinando. Si la misma Biblia dice, si ustedes como padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no les dará juntamente con el Espíritu Santo todas las cosas. Pero nuestra mente se tiene que romper. Ese esquema se tiene que quitar para que podamos entender a quién servimos, para que sepamos qué clase de padre tenemos, para que sepamos a quién debemos acudir en cada circunstancia adversa. De que nuestro Padre es bueno todo el tiempo. Es fácil, lo decimos, Dios es bueno todo el tiempo, pero cuando estamos en la mala lo dudamos. Creemos de que Dios se olvidó de nosotros, de que Dios nos abandonó, de que Dios no va a ayudar, de que Dios no nos va a sustentar. Es verdad que Dios al que ama disciplina, así como tú y yo disciplinamos a nuestros hijos. Pero la disciplina es parte del amor que les tenemos, porque dice que si no los disciplinamos, ¿qué? Son bastardos. Y Dios es un padre que responde por su paternidad. No es un Dios ni un padre irresponsable. Es un Dios que provee, es un Dios que cuida, pero también es un Dios que exhorta y disciplina. Pero no pienses de que para disciplinarte te mandó el cáncer que ahora tienes, que tanto te atormenta y no te deja dormir, que te mandó la artritis que ahora sufres. ¡No! ¿Ya viste quién enfermó a Job? No fue Dios, fue el diablo. ¿Quién enfermó a Pablo? Ay, pastor, si usted mismo está leyendo de que fue Dios. No. El verso 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero la Escritura nos dice de que fue el mismo mensajero de Satanás que le fue dado a Pablo. ¿Para qué? Para que el carácter de Pablo no se desviara, no se llenara de orgullo por tanta revelación que recibía de parte de Dios.
Dice, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofeteara. No fue Dios quien le dio la enfermedad. Dios sabía el orgullo que podía haber en el corazón de Pablo, pero permitió que un mensajero de Satanás le tocara físicamente para que se formara su carácter. Y lo mismo hace Dios con tu vida y mi vida. En medio de la adversidad es cuando tu carácter y mi carácter se forman a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea para ti y para mí. Vea 2 Corintios capítulo 12. Ya te lo dije, pero quiero que lo leas. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un qué? Un mensajero de Satanás. No dice un mensajero de Dios. No dice el ángel Gabriel. Sino un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Entiende lo malo que te acontece, ¿de dónde proviene? Dios corrige, pero Dios corrige en amor. O tú, para que tu hijo entienda una verdad, tú le dices, si no me obedeces, te coloco la mano en la boquilla caliente para que aprendas que tienes que obedecer. Esa es la manera irracional en la que muchas veces pretendemos de que nuestros hijos obedezcan. Pero esa no es la manera en la que el Dios bueno de la Biblia obra contigo y conmigo. Entonces le fue dado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que no se enalteciera, para que Pablo no se llenara de orgullo, porque fue un hombre de mucha revelación dada de parte de Dios. Otra causa por la cual nos enfermamos es producto del pecado. Vea el Salmo 32, versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 32, muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. ¿Qué garantiza la Biblia? Que si caminamos en desobediencia vamos a tener mucho tiempo de calamidad. Mas el que espera en Jehová, ¿qué? Le rodea la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 20. ¿Cuál es el anhelo de Dios entonces? Según este versículo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces pensamos tan autosuficientemente que creemos el espíritu le pertenece a Dios, porque fue Él quien lo dio. Pero con este cuerpo yo hago lo que a mí se me place. Y estás equivocado. Ese estuchecito que tú cuidas tanto o que no cuidas, te lo dio Dios y a Dios le pertenece. Por eso Él mismo te pide, glorifícame con tu espíritu y con tu cuerpo. Nos enfermamos muchas veces porque no cuidamos el cuerpo, porque creemos que podemos hacer con él lo que queramos. Abusamos consumiendo alcohol, abusamos consumiendo sustancias narcóticas, abusamos teniendo promiscuidad sexual, abusamos comiendo desesperadamente, siendo glotones. Y por eso muchas veces nos viene la enfermedad. Y como hoy entendiste una verdad, ay, es del diablo, entonces en vez de asumir responsabilidad le echa la culpa al diablo. Es que el diablo es el que me hizo comer, el diablo fue el que me hizo fumar, el diablo fue el que me hizo tomar, el diablo fue el que hizo que yo me inyectara. Ni el diablo ni Dios te obligan a nada. Dios te dio voluntad, te dio capacidad de decisión, y por eso nos dice, la vida y la muerte están delante de ti. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Pero si decides escoger la muerte, bien puedes. Y muchos hoy dentro de la iglesia están escogiendo la muerte.
simplemente por no hacer uso del dominio propio, de esa capacidad, de ese poder que habita en ti, dado por el Espíritu Santo, en donde dice de que ningún pecado se va a enseñorear de ti. Por eso nos dieron dominio propio, capacidad de elección. Por eso la Escritura dice, escoged pues la vida, porque tú y yo podemos escoger. Si no tuviéramos opción de escogencia, ¿para qué voluntad? Pero porque Dios nos pone a escoger, por eso nos da voluntad. Si solamente hubiera un camino, por ahí tenemos que caminar todos. Pero la Escritura habla de dos caminos, de uno ancho y de uno angosto. ¿Por cuál tú quieres caminar? Y dentro de la iglesia también hay dos caminos. De los que dicen, yo creo en Dios, y otro camino, los que obedecen a Dios. ¿Por cuál tu camino andas? ¿Por los que creen en Dios o por los que obedecen a Dios? Hay dos caminos dentro de la iglesia. Si tú haces una encuesta en cada iglesia, ¿crees en Dios? Claro, porque cree que estoy aquí. A Dios no lo he visto, pero estoy aquí porque creo. Pero no se trata de que creas, se trata de que además de que le crees, le obedezcas. Que camines y que hagas lo que Dios dice que debemos de hacer. Por eso debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Todas estas cosas, como los abusos con el alcohol, con las drogas, con los alimentos, eso daña nuestro cuerpo. Muchos hoy están sufriendo consecuencias por abusos. No fue porque el enemigo los enfermó, no fue porque Dios los castigó, sino porque ellos mismos han elegido tomar esas decisiones y están sufriendo enfermedad. Pero Dios te dice hoy, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante, cuando hayas escuchado esta verdad. Porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy en día en las iglesias estamos buscando al predicador famoso. Vengan que el pastor va a imponer las manos por ustedes y usted va a ser libre del pecado del alcohol. Usted va a ser libre del pecado de la glutonería. Usted va a ser libre si el apóstol le pone las manos. Dios le quita ese demonio de las drogas. La Biblia no dice que por la imposición de las manos tú eres libre. La Biblia dice que si conozco la verdad es lo que me hace libre. Pero hoy en día vivimos en un mundo tan facilista y todo lo queremos rápido, que si el apóstol me coloca la mano en la cabeza, yo ya dejo este mal hábito. Ore por mí, ore por mí. Tóqueme, 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 tóqueme. No. Si me caigo, recibí el Espíritu Santo. Si no me caigo, no lo recibí. Estamos viviendo tiempos totalmente contrarios a lo que la Escritura dice. ¿Qué le pasó a los que estaban en el aposento alto, esperando en obediencia a la promesa? ¿Qué les pasó? Dime si se cayeron al piso. Dime si salieron corriendo. Dime si se pusieron a brincar. ¿Qué dice la Escritura que les pasó a los que estaban reunidos en el aposento? Comenzaron a hablar nuevas lenguas y fueron llenos de tanto poder que de allí que se propagó esta bendita palabra. Pero no, hoy estamos buscando la emoción. Si me toca, si me caigo, ay sí, me liberé, me liberé. Gracias a Dios me liberé. Y hay canciones que dicen eso, ¿sí o no? Me liberé de Amparito, me liberé. Pero no es por imposición de manos, es por conocer la verdad y por obedecer la verdad que tú y yo llegamos a ser libres. Vea el capítulo 3, versos 16 y 17. Primera de Corintios dice, ¿no sabéis, pregunta, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabían ustedes eso o no? ¿Sí sabían o no? ¿O les estoy dando una noticia nueva? Claro que sí. Qué bueno que sabían, ¿verdad? O sea, esto ya lo habían leído, ya lo conocen, qué rico.
encontrarse con gente así que dice, sí, pastor, eso ya lo había entendido, pero no lo estaba aplicando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En los cielos. Distante está de mí Dios. No, tan cerca está Dios que lo puso a morar dentro de ti. Tienes el poder de Dios dentro de ti. Tienes a Dios mismo dentro de ti. Por eso podemos escoger correctamente. Por eso en medio del dolor podemos permanecer siéndoles fieles a Dios. En que Él prometió, en que Él dijo, yo voy a suplir todo lo que te falta. Si te falta economía, Él te va a suplir. Si te falta compañía, Él te va a suplir. Si te falta sustento, Él te va a dar. Si te falta salud, Él te va a dar salud. Porque Él es el todo, en todos. Pero tenemos que vivir convencidos de que aunque la enfermedad, nosotros como iglesia y como hijos tenemos inmunidad, en medio del dolor podemos seguir permaneciendo creyéndole de que Él de allí nos levanta. Tenemos la historia bíblica, pero tenemos también la historia del precedente, de tus propias experiencias, de tu relación con Dios. No te olvides de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, qué Dios ha hecho por ti. Esa es la mejor motivación de vida para vivir un día más en su presencia. Para poder decir como el salmista, prefiero un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque en la casa de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Hay un relato en el Evangelio de Juan, ve conmigo allá al Evangelio de Juan, al capítulo 9. Entonces ya saben de que nos enfermamos porque vivimos en un mundo caído, pero no porque sea parte del diseño original de Dios. Es en Cristo Jesús en que podemos volver al diseño original. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir aflicción, iglesia. Nunca te olvides de eso. Vamos a sufrir aflicción. La aflicción está garantizada. Pero la paz se nos ofrece. Tú verás si la recibes o no la recibes. Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan capítulo 9 hay un relato en donde la gente sabía de que producto del pecado traía enfermedad. Dice el versículo 2. Voy a leer uno. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era el hombre? Ciego de nacimiento. Para que mires qué fácil es de que tú y yo nos llenemos de prejuicios cuando vemos a alguien con alguna necesidad. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí ven qué tan fácil los seguidores de Jesús nos llenamos de prejuicios? Para decir, si ese está en una enfermedad, está pasando por algo difícil, es que tiene un pecado oculto seguro y Dios lo está castigando. Oremos y hacemos el chisme santo motivo de oración. ¿Quién fueron los que le preguntaron a Jesús? Fueron los discípulos. ¿Quién pecó? Los acaban de conocer, una pareja nueva que llega a la iglesia con su hijito ciego. Y los sugieres, pastor, ¿vio esa pareja nueva que llegó a la iglesia? ¿Quién pecó para que ese niño sea cojo? ¿Él o sus padres? Garantizado estaba de que el niño no había pecado, porque nació ciego, ¿sí o no? En el vientre no había opción de pecar. Cuando ya salió, fue que ya se expuso y se hizo vulnerable al pecado, pero dentro del vientre no podía pecar. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, en el vientre no puede pecar y nacer ciego, o nacer sin una oreja, sin una pierna, sin un brazo. ¿Cuántos hijos de Dios hoy en el mundo entero no hay con alguna carencia de algún miembro físico? Pero es más fácil como hermanos en Cristo. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres?
¿Por qué no te haces la pregunta al contrario? ¿No será que lo que yo estoy viviendo hoy será por un pecado que estoy cometiendo y no he querido confesarlo y apartarme? Como dice la palabra, que aquel que confiesa su pecado prosperará, pero aquel que lo encubre se aleja de la misericordia de Dios. Pero siempre estamos atentos a la necesidad de otro, no para ayudar, no para animar, no para traer esperanza, sino para criticar y señalar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios ¿qué? Se manifiesten en él. ¿Te das cuenta? No se trata de que busquemos un culpable por lo que no estamos viviendo o por lo que otros están viviendo. Se trata de que busquemos a aquel que puede cambiar la adversidad en bendición. No se trata de que él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios ¿qué? Se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y le untó con el lodo los ojos del ciego. Los métodos de Dios no son los métodos que tú y yo siempre esperamos. Dios provéeme así, Dios dame así, Dios sáname así. Si tú confías en Dios, entonces tienes que tener una mente abierta de que Dios de cualquier manera lo puede hacer. Como a Él le plazca, porque Él es el sanador. Él es el que todo lo puede. O ve tú hoy a un hospital donde estén los ciegos y lleva una jarra llena de babas tuyas y dile a los médicos: yo vengo en el nombre de Jesús a ponerle este líquido mágico en los ojos a todos los ciegos para que vean. A ver si no te sacan a golpes de allí del hospital. Dios nunca hace las cosas de la misma manera. Dios obra como Él quiere. Yo no encuentro otro que Dios haya hecho lo mismo, que haya escupido y le haya puesto saliva en los ojos. A otros los tocó, a otros los mandó a lavarse, y después de que le puso saliva, ¿cómo quedó el ciego? Más ciego. Tras de que no ve nada, más saliva en los ojos, ¿qué va a ver? Nada. Pero ¿cuál fue el requisito? Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. ¿Te das cuenta de que la saliva no es la milagrosa? ¿Te das cuenta que lo sanó de la ceguera espiritual que fue? La obediencia. ¿Qué pasa si el ciego dice: ¿qué le pasa, predicador? ¿Cómo me escupe? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Se hubiera sanado el ciego? No. Porque lo que lo sanó no fue la saliva, lo que lo sanó fue la obediencia. Jesús pudo haberle dicho lo mismo: ve y lávate al estanque, sin haberle puesto saliva. Pero Dios actúa de manera que tú y yo no imaginamos para romper nuestros esquemas mentales. Porque nosotros tenemos demasiada higiene. No podemos comer con las manos sucias, porque nos envenenamos, nos intoxicamos. ¿Y cómo comían los discípulos? Sin lavarse las manos. No te estoy diciendo que te vuelvas desasiado o desasiada. Te estoy diciendo de que rompe tus esquemas educativos. La higiene es necesaria, es buena. Pero si en algún momento no puedes practicarlo, no pienses que te vas a envenenar. ¿Qué dice la Escritura? Que los hijos de Dios aún podrán beber cosa mortífera. ¿Y qué? Y no les hará daño. No porque estén tentando a Dios, me voy a tomar este veneno para mostrarle a la iglesia que Dios me respalda. No, no es para tentar a Dios. Que si de una manera eventual nos tomáramos un veneno por equivocación, Dios promete aún de que de allí Él puede librarnos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Estas señales seguirán ¿qué? ¿A los que van a la iglesia? No, a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Eso está dado para todos, pero no todos van a recibir los beneficios.
¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor. ¿A favor de quién? De los que tienen un corazón que le creen, le obedecen y confían en Él. Eso lo hace Dios. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Que te quede claro, porque vivo en un mundo caído. Pero gloria a Dios que aunque estoy en un mundo caído, la Escritura me dice que estoy en el mundo, pero no soy del mundo, porque tengo unos estándares superiores, porque quien me gobierna, quien me formó a mí, fue el mismo que hizo los cielos y la tierra. Es aquel que me sostiene con su poder, es aquel que me guarda del maligno. Por eso nos dice, confíen porque es más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Cómo anda el enemigo? Por la tierra, buscando a quien devorar. Quiere decir de que no se puede devorar a todos los que él quiere, porque hay unos que están guardados, cercados por Dios, como Dios hizo con Job, pero que aún en algún momento Dios puede decirle a Satanás: allí está Julio, allí está Juan, allí está Pedro, allí está Margarita, allí está Nora, allí está Eliana. O a Pedro no lo zarandearon. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo voy a reprender el diablo por ti, Pedro. Don't worry, tú eres de mis seguidores, yo peleo por ti. ¿No? ¿Qué le dijo Jesús? Yo he orado que tu fe no falte. Porque a ti y a mí nos dieron un recurso que se llama fe. Y dice que con el recurso de la fe es que nosotros vencemos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aunque está garantizado que en algún momento vamos a padecer enfermedad, Dios dice: de allí yo te levanto, de allí yo te sustento. Porque yo quiero mostrar mi poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para conmigo. Colócate de pie y concluyamos este tiempo en oración. Dios siempre